En medio de la inmensidad del Océano Pacífico, en los últimos días de julio de 1945, se desarrolló una historia que mezclaba la valentía, la tragedia y el horror. El USS Indianapolis, con su carga ultrasecreta de partes de la primera bomba atómica, se dirigía hacia el Golfo de Leyte en las Filipinas después de completar su misión en el atolón de Tinian. En plena oscuridad, el submarino japonés surgió de las profundidades y lanzó un primer torpedo que impactó sin advertencia en él. El joven marinero Loudon Cox, de tan solo 19 años, se encontraba en el puente de mando y fue lanzado por los aires debido a la explosión. El segundo torpedo partió el buque en dos, mientras el fuego y los escombros consumían todo a su paso. Ante la orden de abandonar el barco, Cox se aferró a la esperanza de sobrevivir. Saltó al agua desde la parte más alta del barco, pero antes de lograrlo, chocó contra el casco y rebotó antes de caer al océano. Desde allí, presenció la terrible escena de sus compañeros saltando desde la popa mientras las hélices seguían girando. El USS Indianapolis se hundió rápidamente, en tan solo 12 minutos, llevándose consigo a muchos de sus tripulantes. Después del naufragio, Cox se encontró a la deriva en medio del océano, junto con unos 30 hombres con los que se había reunido. Aunque esperaban ser rescatados en un par de días, el tiempo pasaba y nadie aparecía. El barco había enviado señales de auxilio, pero por alguna razón, no se les había prestado atención. Mientras la desesperación se apoderaba de ellos, los sobrevivientes enfrentaron otro peligro mortal: los tiburones. Atraídos por la matanza del naufragio, cientos de estos depredadores se acercaban desde todas direcciones. Cox describió cómo los tiburones de hasta 4,5 metros de largo se alimentaban de los cuerpos de los fallecidos. Pronto, los tiburones comenzaron a atacar a los vivos, cobrándose la vida de 3 o 4 hombres cada día. Aquellos que lograban resistir intentaban mantenerse juntos, creyendo que la unión era su mejor defensa. Sin embargo, los ataques constantes y la sangre en el agua atraían cada vez a más tiburones. El miedo y la incertidumbre eran compañeros constantes en medio de aquel escenario aterrador. La falta de comida y agua, sumada al calor agobiante y la exposición constante al sol, llevó a que muchos marineros murieran de deshidratación y agotamiento. Las alucinaciones y delirios comenzaron a afectar a algunos sobrevivientes, quienes imaginaban islas o submarinos amigos que vendrían en su rescate. En ese ambiente desesperanzador, Cox recordó a un marinero convencido de que el Indianapolis aún estaba a flote y que podían obtener agua dulce. Pero esa ilusión lo llevó a beber agua salada, lo cual le causó la muerte. Día tras día, más hombres perdían la vida, hasta que finalmente, en el cuarto día, una aeronave de la Marina los divisó. Cox y los pocos marineros que quedaban creyeron inicialmente que no habían sido vistos, pero la aparición de un hidroavión confirmó su salvación. Lágrimas de alegría inundaron sus rostros al darse cuenta de que habían sido encontrados. Los barcos de la Armada se apresuraron a rescatar a los grupos dispersos en el océano. Cox esperaba, asustado y en estado de shock, hasta que unos brazos fuertes lo subieron a un bote. Sentir que estaba a salvo fue el momento más feliz de su vida. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. La Marina de los Estados Unidos culpó al capitán M.C. Bay, uno de los pocos sobrevivientes, por el naufragio. Durante años, recibió cartas llenas de odio hasta que, en 1968, se suicidó. Los marineros que habían sobrevivido, incluyendo a Cox, lucharon durante décadas para exonerar al capitán, logrando finalmente que se le rehabilitara 50 años después del naufragio. Cox, tras su rescate, pasó semanas en el hospital recuperándose. Las secuelas físicas y emocionales persistieron en su vida. Su cabello y uñas se cayeron, su piel estaba encurtida por el sol y el agua salada, y llevaba consigo las cicatrices de aquellos días de horror. Las noches se convirtieron en un recordatorio constante de lo vivido. Cox experimentaba ansiedad y pesadillas en las que buscaba frenéticamente a sus compañeros en el agua. Aunque sufría, lograba vivir con ello, enfrentándose día a día a su pasado y encontrando fuerza para seguir adelante. La historia del increíble naufragio entre tiburones del USS Indianapolis dejó una profunda marca en la vida de aquellos que la vivieron. La valentía, la tragedia y el espíritu de supervivencia se entrelazaron en una historia realista y conmovedora, teñida de un toque siniestro que perduraría en la memoria de quienes la conocieron.